Hola, buenos días a todos. Soy Carlos López, soy responsable de marketing en Smartkia y bueno, una vez que Luis y Gerardo ya nos han contado bastantes cosas sobre los sistemas de monitorización, vamos a intentar llevar todo esto a un caso práctico para ver cómo nos puede beneficiar todo esto en las empresas, ¿no? Entonces, para empezar un poco todo lo que nos han contado, estaré haciendo referencias constantemente a todo lo que nos han dicho ellos, pero bueno, el objetivo de este caso concreto se trata de un centro de venta y distribución de material deportivo y el objetivo es la monitorización energética para el seguimiento continuo de las variables energéticas en dicha organización con el fin de optimizar los consumos energéticos. Los consumos energéticos y con ellos, pues obviamente reducirlos y reducir los costes, por un lado, que se transformarán en mejores resultados para la empresa y por otro lado, repercutir en la sociedad con una menor contaminación derivada de esos costes, ¿vale? Por lo tanto, tiene esa doble vertiente. Y para conseguir todo esto, pues es necesario medir para poder mejorarlo, ¿no? Porque lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, eso para empezar. Esta empresa, ¿vale? Se trata de una empresa de más de 1.000 establecimientos en casi 30 países y más de 100 se encuentran en España. Entonces, esta empresa recurre a Asena, ¿vale? Que es el asesor energético, para ver qué soluciones pueden hallar para todo esto. Y, como muy bien han comentado tanto Luis como Gerardo en sus presentaciones, bueno, el sistema de monitorización es muy útil, pero necesita de alguien que lo gestione, en este caso Asena. Entonces, Asena utiliza nuestra plataforma como partner nuestro para trabajar los datos que recogen del cliente final, monitorizarlos, trabajarlos y dar solución a las necesidades que presentan, ¿no? Para reducir esos consumos. Entonces, bueno, necesidades iniciales que se presentan, bueno, pues como la automatización de tareas repetitivas, bueno, pues en este caso muchas veces, mucha de la gente que viene a trabajar con un sistema de monitorización previamente, pues recoge los datos con el Excel, trabaja con el Excel u otras herramientas similares, lo cual dificulta respecto a lo que nos puede hacer el sistema de monitorización. La tarea requiere más tiempo para trabajar con ellos, para verlos, en lugar de que automáticamente nos salgan de manera muy visual todos los datos, ¿no? Automatización de tareas, las creaciones de las alertas que nos hablaba Gerardo, una buena gestión de alertas, nos puede permitir estar siempre al tanto de cualquier cosa que suceda o acontezca a nivel energético dentro de la organización, evitando incurrir en mayores costes, ¿no? Y ahorro de costes y de tiempo, obviamente, al automatizar todo esto. Control de variables que no se miden ni se muestran en la facturación. Smartkia es una herramienta que, como hemos visto, nosotros trabajamos mediante una red de partners y luego estos partners tienen sus clientes. Por lo tanto, eso obliga a que la herramienta de monitorización sea siempre muy flexible para adaptarse a las necesidades tanto del partner como del cliente final. Entonces, se lee todo tipo de variables, tanto energéticas como no energéticas, como también han comentado en las presentaciones anteriores. Por ejemplo, el tema del clima es una de las cosas más habituales que también se monitorice, o demás para ver cómo influyen variables externas en los consumos energéticos de la organización. Entonces, bueno, esto es muy importante en los sistemas de monitorización, esa flexibilidad para obtener todos los datos posibles a la hora de conocer el porqué de los distintos consumos y poder trabajarlos y optimizarlos, ¿no? Bueno, también muestran inquietudes para mejorar el consumo de energía y conocer mejor el consumo de las instalaciones. Y ya no solo de las instalaciones, sino es muy importante, realmente el responsable del consumo son las personas que lo utilizan y en muchos casos los responsables de las secciones, de las distintas instalaciones y demás. Entonces, también es muy importante conocer el consumo en función de los distintos responsables de áreas para poder ver la eficiencia que tiene cada uno de ellos y poder optimizar también en las propias personas. Es importante conocer los consumos en tiempo real para ver su evolución y bueno, el tema de las alertas.
evitar recargos por potencia o reactiva, bueno, pues el tema de las alarmas que ya hemos comentado, trabajar con los datos de los suministros de Excel para realizar comparaciones de centros, ratios, lo que decíamos, responsables de área, todas las opciones que haya, ¿vale? Lo que hablamos de la flexibilidad para poder adaptarnos a esas necesidades. Y conocer desviaciones en los consumos para detectar ineficiencias o averías en el sistema que pueden darse. Hay muchas ocasiones en las cuales una avería en alguna máquina se detecta a través de una variación en el consumo energético, ¿vale? Entonces puede sernos también muy útil a la hora de reparar a tiempo y evitar reparaciones más costosas o, bueno, pues conocer algún fallo que pueda haber en el sistema para evitar esos mayores costes y adelantarse las penalizaciones por desviación de la reactiva. Bueno, en este caso, sobre todo hablaban antes también mis compañeros el tema de la visualización de los datos, ¿no? Es cada centro tiene sus propias necesidades y es muy importante poder ver de un vistazo en 5 minutos toda la información relevante en función de cada centro. Entonces, bueno, a través de los dashboards, en este caso Asena, pueden ver tanto ellos como el cliente final de un solo vistazo aquellos valores más relevantes o que más afectan el consumo de estas instalaciones. No solamente es importante verlo así, sino que además al tener, como en este caso, tantos centros, es muy importante el poder tener distintos tipos de dashboards en función de de las variables que se quieran observar y luego además que permita la posibilidad de con un mismo formato pasar de un centro a otro para poder ver tantos centros lo antes posible. Entonces, bueno, se pueden ver por centros, bueno, todo tipo de variables que se deseen observar y se pueden ver de una manera muy rápida y muy ágil. Además permite la interacción con ellos, o sea, la flexibilidad que estamos hablando en una plataforma para que el cliente o el usuario, en función de quién lo haga, lo que decían, si tenemos un asesor, o sea, un gestor energético dentro de la propia empresa, o si lo tenemos externalizado, o si trabajamos de manera conjunta. También puede ser que aunque haya un equipo de eficiencia energética dentro de la empresa, porque sea una empresa grande, se trabaje constantemente con el asesoramiento de una asesoría energética externa, como en el caso de Asena. Entonces, bueno, estos serían el tema de los dashboards para acceder, ver en un momento la información, poder contemplar algún dato y luego además de la propia gestión energética que se buscaba de la propia obtención de datos dentro de la plataforma. Para este caso, en este cliente, era muy importante también la obtención de informes. Bueno, vemos otro ejemplo de dashboard también, de datos del dashboard, pero bueno, el tema de los informes personalizados, ¿vale? También Gerardo comentó antes, es muy importante que se obtenga la información relevante, importante para cada caso. Entonces, bueno, el tema de informes personalizados, en este caso para este cliente, sobre todo para la revisión por parte de la dirección, el ver las evoluciones, el ver los consumos, el ver o mismamente para la parte financiera, el ver los costes, el ver, bueno, pues permite tener todos estos datos y enviárselos a quien corresponda, en este caso, bueno, pues tema de dirección, tema administrativo, tema también, un dato que apuntó Gerardo, que es muy importante en el apartado de informes, la factura electrónica, prefactura, ¿no? El día 1 de cada mes tener la factura del mes anterior y luego poder contrastarla con la factura que nos llega de la comercializadora. Entonces, bueno, en este caso ha habido ahorros en este cliente que veremos posteriormente por poder contrastar la prefactura de la plataforma, en este caso de Smartkia por medio de Asena, y poder contrastarla y finalmente que la comercializadora corrija aquellos fallos o aquellos datos erróneos que se encontraban en la factura y pues en unos consumos con tantos centros y con tanto consumo energético como es este caso, pues son ahorros importantes, ¿no? Entonces, bueno, estos informes, por ejemplo, tipo de personalización, pues por país, para poder conocer el consumo o las variables o aquellos datos relevantes por país, o seguimos viendo por país o por centro de trabajo para poder comparar entre los distintos centros, tanto a nivel de informe como de dashboard. Y aquí lo que vamos a obtener siempre son informaciones relevantes para la organización. Por eso también el tema de la personalización. No va a haber
dos empresas con las mismas necesidades, con las mismas la misma distribución energética, entonces es necesario que la información que aparezca en estos informes sea siempre la relevante para el cliente final, porque es la única manera que tienen para controlar sus consumos, conocerlos y poder que ese circuito que nos enseñaba Luis, ¿no? De constantemente ir mejorando, ¿no? Esto no es un proceso de, implanto una serie de medidas y a correr, no, constantemente seguir mejorando, seguir manteniendo, porque las máquinas se estropean, porque siempre va a surgir maneras de mejorar, mejores sistemas, mejores métodos. Entonces, bueno, constantemente podemos seguir estudiando y ver cómo va evolucionando los consumos y cómo se pueden seguir optimizando. Bueno, pues la simulación de factura, ¿no? Comparación frente a las previsiones de consumo y costes energéticos. Podemos ver, en este caso se hace una previsión de costes energéticos para todo el año y se va mes a mes comparando respecto a la previsión, no solamente con la comercializadora, sino de manera interna. Esto lo que además evidencia es que no solamente el propio gestor energético es quien trabaja con la plataforma, sino tema de administración, tema de contabilidad, finanzas, son otros departamentos que también trabajan con la plataforma, de manera que la plataforma tiene que ser de una manera de funcionar muy intuitiva para poder tener acceso a esa información, ¿no? Elaborar informes personalizados, pues de contabilidad, ¿vale? Aquí podemos tener un informe hecho a medida con todos los datos necesarios para el departamento de contabilidad. Análisis del consumo energético, identificación por centro de trabajo, responsable, tipología de tienda, oficina, según demandas del cliente, siempre nos adaptamos al cliente, pues los sistemas de monitorización energética, porque quien tiene que ahorrar es el cliente, seguimiento por parte de la dirección a través de los informes y dashboard a nivel de centro de trabajo y país, como hemos visto. Detección de consumos anómalos o latentes. Nos faltan aquí unos recuadros, ¿vale? Pero bueno, podemos ver que en la primera gráfica, a partir de las 12 de las 12 horas del día 17, hay una caída ahí cuando la tendencia es hacia arriba. Y bueno, pues el poderlo ver en la monitorización en tiempo real nos permite ver este tipo de caídas, o en la segunda gráfica, al final del todo, ya en el día 19, a partir del 18, pues esa caída también, pues esta monitorización nos permite detectar estos temas puntuales y buscar la manera de detectar las causas y corregirlas, ¿no? Ajuste de potencia contratada. Bueno, pues con el tema de la prefactura podremos conocer la factura, la potencia contratada que realmente es necesaria en la instalación, que muchas veces no corresponde, suelen estar contratadas una potencia diferente a la necesaria, y ahí suele haber también un coste energético alto que se puede corregir, como en este caso ha sido, ¿no? A través de aquí detectar qué potencia es la mejor para cada centro de trabajo y poder ajustarla así. La gestión inteligente del consumo por periodos para el ahorro económico, es decir, poder detectar cuándo se producen los consumos y poder ver cuáles de esos pueden moverse a aquellas horas en las que la energía es más económica. De esta manera obtenemos mayores ahorros, ¿vale? Como por ejemplo mismamente arrancar los sistemas de climatización o de iluminación antes, para que ese primer gasto fuerte de arranque y de puesta en marcha se produzca en un periodo más económico y que bueno, pues tengamos más ese menor gasto energético cuando el consumo cuando el consumo sigue siendo el mismo. Entonces tendremos un ahorro económico, pero mantendremos los consumos, ¿vale? Y bueno, la detección de fallos de sistemas o procesos, como en el tema de la climatización, si existe algún fallo o algún tema en la maquinaria, pues poder corregirlo y poder subsanarlo para que no repercuta en la factura energética, que al final es uno de los puntos más importantes del cliente, ¿no? El poder ahorrar en la factura y reducir los consumos, aunque como hemos visto en el apartado anterior, no siempre la reducción de los consumos conlleva una reducción de los costes o la reducción de los costes requiere una reducción de los consumos. Aviso al responsable o personal de mantenimiento de anomalías en el funcionamiento. Bueno, pues el sistema de alertas del que nos hablaba Gerardo nos permite que si en algún momento se produce alguna situación
anómala, se pueda avisar a la persona, pues el responsable de mantenimiento, la persona responsable de gestión, quien corresponda, para que tomen medidas, ¿vale? Por eso, en este apartado es muy importante el papel, en nuestro caso, de Asena, ¿vale?, para la configuración de las alertas. ¿Por qué? Porque una correcta configuración de las alertas es vital para que puedan informarnos de, como en este caso, de que hay alguna anomalía para poder llevarlas llevar esa corrección a cabo. ¿Vale? Todo esto, ¿qué es lo que conlleva? Bueno, pues en este caso, en este cliente, los ajustes por potencia que hemos hablado, bueno, pues 210.000 euros de ahorro, la detección de errores por medio de la factura electrónica, perdón, de la prefactura, 42.000 euros, el balanceo de carga, ¿no?, esa distribución de los consumos en horarios pues de los cuales es menor el coste energético, pues 15.000 euros, y la detección de error y el cambio de baterías de condensadores, pues 1.700 euros. Perdón por las prisas, pero es que estamos fuera de hora completamente, y por lo menos que podáis ver las distintas aplicaciones que puede tener todo esto de la monitorización energética, ¿vale? Bueno, lo que comentó Gerardo también es muy importante. Esto no deja de ser una herramienta, ¿vale?, que es necesario que alguien la sepa utilizar para obtener los ahorros. En este caso, nosotros trabajamos por medio de red de partners que son, como en este caso Asena, profesionales que llevan el sector muchos años, que conocen todo el tema de la eficiencia energética y que son quienes pueden ayudar a las organizaciones para obtener realmente esos ahorros, porque lo que decíamos, si se da una herramienta a alguien que no tenga una formación, una capacitación necesaria para ello, no va a servir de nada por el mero hecho de tener la herramienta. Vale, entonces, bueno, esto sería la monitorización energética. Luego ya siguiente paso, como también han comentado los compañeros, que ya sería la gestión energética o una ISO 50001, el protocolo IPM-VP de EVO o demás, que ya sería otro nivel, ¿vale? Pero esto, para todos aquellos que comiencen en el tema de la eficiencia energética, puede ser el primer paso, implementar un sistema de estos, trabajar con un asesor energético para ir poco a poco detectando los primeros fallos, corregir lo que hay actualmente, mejorando el consumo energético actual antes de ya entrar en una gestión energética más avanzada. Lamento haber ido tan a prisas, lo que pasa que al ir tan fuera de tiempo no quería entreteneros más. Y bueno, nada, quedo a vuestra disposición para cualquier duda o consulta, tanto ahora en el webinar como si posteriormente se os presentara, contactando con nosotros sin ningún problema. Muy bien. Luis Márquez. Sí, bueno, en este sentido nosotros, o mi opinión es que al final el trabajo que tiene que hacer el gestor energético externo no va a depender del tipo de contrato que tiene. Es decir, lo importante es ahorrar energía, detectar oportunidades de ahorro y mejorar lo máximo posible. Dentro de eso, pues como decía Gerardo, es cuestión de una negociación y de qué interesa más al cliente en cada momento. Nosotros por lo general solemos acudir más a una cuota o trabajo por horas, consultoría más al uso. Compartir ahorros, pues digamos, ya esto es una opinión personal como consultor y dadas un poco el enfoque que tenemos en nuestra empresa de detección de oportunidades de bajo coste, de muchos ahorros y muy poca inversión. En ese sentido, nosotros creemos que los ahorros son del cliente, nosotros hacemos nuestro trabajo lo mejor posible y ya está. Entonces, acudimos normalmente a ese otro tipo de consultoría más tradicional por horas o por cuotas, etcétera. Pero bueno, también depende del cliente, un poco es adaptarse a las necesidades. Muy bien, y finalmente, Carlos. Nosotros, bueno, yo por lo menos en este tema poco tengo que decir, porque como ha dicho Gerardo, nosotros nos dedicamos al tema del desarrollo de la plataforma, no a la comercialización, ¿no? Pero yo creo que es la exposición que ha hecho Luis, ¿no?, en función de las necesidades del cliente para adaptarse a esas necesidades. Y bueno, me ha gustado me anoto a lo de los ahorros son del cliente final. Nosotros hacemos una gestión por tiempo, entonces yo creo que esa puede ser una buena fórmula, pero bueno, siempre en función de las necesidades del cliente. Yo eso una opinión personal mía, ¿eh? Bien, muchas gracias. Os traslado una pregunta de Javier, de la Fundación CIRCE, que nos comenta,
acerca de si suele haber muchos errores de facturación por parte de las compañías comercializadoras. Entiendo muchos errores que vosotros podáis detectar a través de vuestras plataformas o sistemas de monitorización. Y yo quería añadir, ¿qué validez tienen estos datos que monitorizamos frente a una posible reclamación a la compañía por estos errores de facturación? Si os parece, por orden, Gerardo. Bueno, sí, nosotros en la experiencia que tenemos nos hemos encontrado varias veces con algún tipo de, pues bueno, de problemas con que los datos no correspondían. De hecho, creo que más o menos todos en nuestros discursos comerciales lo ponemos como un valor. Oye, contrasta los datos de la comercializadora con monitorización, porque lo mismo no son exactamente los que te están dando, ¿no? Luego, por otra parte, o sea que sí que se nos han dado casos. Y luego a la segunda pregunta, pues conozco un caso concreto que se recurrió y ganó, pero no tengo ni idea de cómo lo hizo ni nada, ni sé si se nos han dado más casos, porque es algún tipo de información que me ha llegado más como chascarrillo de hablar con este partner, que porque realmente nosotros nos preocupemos de saberlo. Yo creo que la práctica sí que la gente está utilizándolo para recurrir y exigir, pero no sé decir el porcentaje de éxito que tiene esto. Ya te digo, en un único caso concreto que es tan aislado que no lo tomaría como ejemplo, sí que le funcionó y consiguió pues que al final se le diese la razón y que no era lo que el comercializador estaba diciendo, sino lo que él había monitorizado. Gracias. Luis. Sí, en ese sentido yo también conozco algún caso concreto. Por un lado, lo primero es que detectándolo, lo primero que haces es evitar que siga pasando en el futuro, que eso ya, por lo menos, ya estás consiguiendo algo. Después, que te lo devuelvan o no, eso ya no estoy muy seguro de cómo se gestiona y demás. Sí que el caso que conozco de cerca, detectaron ese problema, se le dio la razón, pero todavía no se lo han devuelto. Están un poco en ese momento de negociación. Entonces, a lo mejor si hacemos otro webinar dentro de unos meses, a lo mejor tengo respuesta, pero ahora mismo no sé en qué acabará. Muy bien. ¿Y Carlos? Nosotros aquí se han dado esos casos, no es que sean muy frecuentes, pero sí se han dado unos cuantos y son habituales. Hasta ahora los que se han dado, sí se ha dado la razón, porque nosotros tenemos metidos los datos. La plataforma es una suma bastante sencilla una vez tienes los datos de las facturas, o sea, de las comercializadoras, y no es que sean muy frecuentes, pero sí habituales, y cuando se ha sucedido se ha reclamado y se les ha dado la razón. Por lo menos todos los que nos han dado a nosotros se les ha dado la razón y se refactura, ¿vale? Incluso se ha detectado equipos con mal funcionamiento por una mala facturación a raíz de ello. Entonces, bueno, no es que sea una cosa que pase todos los días, pero nosotros los casos que sí se han dado, con los datos nuestros se les ha hecho la devolución a través de eso, de la refacturación. Muy bien, gracias. Os traslado otra pregunta de Francisco Javier Sandoval, que nos pregunta acerca de qué formación académica debería tener el gestor energético, puesto que ha de ser un conocedor tecnológico de los sistemas a analizar. Gerardo. Pues en nuestro caso, por experiencia, yo diría que normalmente son perfiles de ingeniería industrial, ingeniería técnica industrial, que suele ser pues la ingeniería, digamos, generalista, pero de todas formas, como luego lo que se pretende es que estés utilizando una herramienta informática, pues oye, viene bien si tienes otro tipo de conocimiento técnico en otra rama de ingeniería, o sea, bien sea informática, bien sea de teleco, etcétera. Y es más, con este punto y aparte, yo conozco gente que no tiene absolutamente nada que ver con carreras de ingeniería, que realmente tiene una pasión por esto, se ha puesto y realmente son muy buenos. El problema, pues bueno, te va a costar mucho más. Ya me refiero a ingenieros, no, perfiles de
ciencias ambientales o así, que ya sabéis que son mundos un poco que se complementan. El responsable de sostenibilidad y medio ambiente con el de eficiencia energética, pues bueno, muchas veces no está muy claro quién es quién, ¿no? Y hasta dónde llegan las responsabilidades. Pero bueno, en general, académicamente, pues preferible ingeniería porque, oye, vas a entender mejor los sistemas. Pero luego, con voluntad, creo que he visto casos bastante llamativos. Bien, Luis. Sí, por mi experiencia un poco sí que estoy también de acuerdo con Gerardo en que por lo general suelen ser ingenieros industriales o similar, pero sí que es cierto que lo que nosotros estamos detectando al final es que lo que hay una falta de formación muy grande es en lo que es la parte gestora, es gestor energético, no solo es energético ni es ahorrador energético ni solo es eso, es mucho más. Entonces esa parte de gestión creemos que sí que hay una laguna y que normalmente es en la parte en la que más es necesario formarse y normalmente es más necesario formarse de manera externa porque al menos por la experiencia que yo tengo y la gente que tengo más alrededor no es algo que académicamente se esté fomentando todo lo que se debería. Y un poco estando un poco también de acuerdo con Gerardo en lo anterior, yo podría poner el ejemplo de que posiblemente de los clientes que nosotros tenemos, el mejor gestor energético que tenemos, que mejor está haciendo su trabajo, es sociólogo. Y pertenece un poco a ese grupo de personas que está diciendo Gerardo. O sea, realmente si lo que necesitas es tener una gran capacidad de gestión, entender lo que estás manejando y después, una vez que entiendes lo que estás manejando, cómo gestionarlo, pues si tienes más capacidad técnica, pues seguramente será mejor, pero no es lo único importante. Muy bien, ¿y Carlos? Pues yo lo que he visto que abundan efectivamente, como han dicho los dos anteriores, es perfiles de ingenieros. Y yo sí estoy ahí, yo creo con Luis en el tema que yo creo que más que esa rama lo que hace falta es gente formada en la gestión energética. Muchas veces, aunque los perfiles sí sean de la rama de ingenierías, falta una especialización en esa rama, vamos, por problemas y que se ven, que se dan en el día a día, ¿no? Que es una falta en esa formación que yo creo que sí es necesaria. Pero bueno, yo es lo único que habla el que viene de las ramas sociales, pero sí, yo creo que lo que hace falta más en el sector es una especialización como la formación que da 3E de la figura del gestor energético. Muy bien, gracias por vuestra respuesta. Yo, por la parte que me toca, opino de forma parecida a vosotros. Está claro que unos grandes conocimientos técnicos asociados a las titulaciones de ingeniería, pues son muy útiles para entender el funcionamiento de las medidas correctoras, para interpretar correctamente los datos, pero es verdad que la gestión energética de una instalación no es solo el tratamiento técnico de la instalación, sino que tiene otra serie de variables económicas, financieras, que es verdad que son también muy importantes desde el punto de vista de la empresa. Entonces, sí es verdad que esta figura de gestor energético no estaría cerrada a profesionales que no sean estrictamente ingenieros. Les resultará mucho más fácil entender algunas cosas, pero también es verdad que la ingeniería, en general todas, adolecemos de parte de falta de formación concreta en otros temas que aquí son de mucho interés. Bien, os traslado, no sé a quién de los tres, o si queréis responder los tres, otra pregunta acerca de que nos pregunta Miguel Ángel Rivas, de HSE, que si se ha aplicado ya la inteligencia artificial para la optimización automática de consumo energético o de sistemas energéticos de consumo y generación. Si quiere empezar, Gerardo. Sí, vale. Bueno, sí, la verdad es que ya se han aplicado bastantes algoritmos, de hecho, incluso para temas predictivos de cuál va a ser el consumo de energía que vas a tener al siguiente mes, ¿no? Todo este tipo de cosas, digamos, cada vez va a ser más común. A fecha de hoy ya es una realidad. O sea, yo creo que muchos sistemas
pues somos capaces de hacerlo, y al final pues cuantos más datos tienes pasados, ¿no? Y más histórico tienes, pues al final es más fácil determinar pues bueno qué consumo vas a tener. E incluso también ahora estábamos hablando con un cliente pues del tema de adecuar o balancear la generación con la demanda, de forma que, bueno, pues imagínate en los periodos más baratos pues puedas poner en marcha más temas, en los periodos, en fin, todo esto ya se utiliza. Posiblemente estamos, eso desde mi punto de vista, en la antesala de lo que va a venir, porque esto es como cuando pones el GPS con Google, que ya detecta dónde está tu casa y dónde trabajas sin que tú le hayas dicho nada. Pues eso es lo que nos espera en el mercado energético. Sí, bueno, yo, aparte de lo que obviamente esto conoce mucho más Gerardo, yo sí que puedo aportar algún ejemplo que conozco en casos en los que sí que se estaba utilizando la previsión meteorológica automáticamente para optimizar sistemas de climatización en edificios muy inerciales, es decir, edificios en los que para conseguir las condiciones interiores necesitabas algo más de tiempo porque tenía mucha inercia térmica. El poder acceder a datos meteorológicos futuros te permitía adelantarte y digamos regular mucho mejor esa entrada en carga de los sistemas. Obviamente, pues lo que dice Gerardo, estamos al principio de todo eso y seguramente pues en el futuro será una herramienta más en el día a día. Bien, Carlos. Sí, no, yo lo que han comentado ellos, ¿no? El tema ahora mismo para el tema de predicción, con las alertas, con bueno, pues la necesidad del Big Data, de las infraestructuras de las que se utilizan ahora mismo, pues ahí está, pero yo no lo veo tanto en los sistemas de monitorización como sí quizá se esté aprovechando más toda esta tecnología, toda esta inteligencia para los temas de gestión energética, ¿vale? Los de monitorización yo, salvo que me equivoque y se me olvida ahora mismo, pero salvo lo que digo, el tema de las alertas y todo eso con la parte predictiva, ¿no? de la monitorización, apenas tiene, sí, yo creo que tiene más carga, más peso ahora mismo, sobre todo en la parte de innovación, los gestores energéticos y a la gestión energética más que la monitorización. Muy bien, gracias a los tres. Bueno, no veo ninguna pregunta más. Si hay alguien que quiera hacer alguna aclaración, los ponentes, si queréis comentar alguna cosa para finalizar. No, yo por mi parte, nada, agradeceros la asistencia, y en A3E de verdad estamos para lo que necesitéis, es lo único que tengo que añadir. Nada, igualmente dar las gracias a todos los asistentes y si tienen alguna otra duda, pues eso, a través de A3E o a través de cualquiera de nosotros pueden contactar y se lo resolveremos. Pues lo mismo, muchas gracias al resto de ponentes, a los asistentes, y para cualquier cosa, tanto A3E como cualquiera de nosotros, estaremos encantados de atender vuestras necesidades. Muy bien, pues muchas gracias a los tres ponentes, gracias a todos los asistentes, en particular a todos aquellos que han formulado alguna pregunta. Los que, como han dicho los ponentes, queréis realizar alguna otra cuestión, podéis dirigirla al correo de la asociación, que la hará llegar a la persona correspondiente. Y como comentaba al principio, los contenidos de estas ponencias van a estar disponibles en la página web de la asociación. Los tendréis para su descarga en la zona de área de conocimiento. Y bueno, recordaros de nuevo que nuestra asociación está totalmente abierta para todos aquellos interesados en el tema de la eficiencia energética. Nuestra intención es seguir trabajando por el correcto desarrollo de nuestro sector y seguramente en breve veréis nuevos anuncios de webinars, de cursos de formación que están disponibles actualmente, y os animo a todos a que participéis. Muchas gracias y hasta la próxima.